Muy bien, jóvenes, esta semana nosotros vamos a desarrollar un tema muy importante. El tema es electrostática. Vamos a aprender a definir lo que es la fuerza eléctrica, lo que es el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Y todo esto en tu plataforma LT Class. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante. El tema es electrostática, ¿de acuerdo? Para ti, ¿qué es la electrostática? Claro, ya tenemos idea de repente, ¿no? Electrostática, estamos pensando ya en lo que es la carga eléctrica, fenómenos eléctricos, ¿cierto? Déjame decirte que la electrostática es una rama de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo. Ahí está, ¿cierto? Estudia las cargas eléctricas en reposo. Profesor, ¿y cómo se llama la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en movimiento? Esa rama se llama electrodinámica, ¿cierto? Las próximas clases nosotros vamos a estar desarrollando, ojo, este tema tan importante que es la electrodinámica, o sea, cuando las cargas están en movimiento, es decir, cuando hablemos de lo que es la corriente eléctrica, ¿cierto? Pero el día de hoy nos vamos a concentrar primero en lo que son las cargas estáticas y los fenómenos que producen, ¿cierto? Ahora dime tú, ¿qué es la carga eléctrica? ¿Qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica, ¿cierto? Que la representamos con la letra Q, ¿ok? La carga eléctrica, ¿qué nos representa, jóvenes? La carga eléctrica es la propiedad que posee la materia para poderse atraer o poderse rechazar. Claro, por ejemplo, supongamos que estos dos plumones están cargados. Este está cargado positivo y este está cargado negativo. Positivo y negativo, ¿qué va a ocurrir? Se van a atraer, ¿cierto? Positivo, positivo, ¿qué va a ocurrir? Se van a rechazar. O sea, mientras que el cuerpo tenga carga eléctrica, el cuerpo va a ser capaz de interactuar uno con el otro. O sea, ya sea a través de una atracción o de una repulsión, ¿cierto? Entonces no te vayas a olvidar. Entonces colocamos acá, la carga eléctrica vendría a ser la propiedad de la materia para interactuar. ¿Sí? Para interactuar. O sea, para que se atraigan, o sea, para que haya una atracción o una repulsión. Profesor, o sea que si los cuerpos están neutros, no se atraen ni se rechazan. Claro, si este está neutro y este está neutro, simplemente no se hace nada, ¿cierto? No hay atracción ni repulsión, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener bastante en cuenta eso, ¿de acuerdo? Listo, ahora sí. Si nosotros pensamos en la carga eléctrica, ¿dónde encontramos la carga eléctrica? La carga eléctrica la encontramos en el átomo, ¿cierto? En el átomo, ahí encontramos la carga eléctrica, ¿cierto? Ok. En el átomo, ¿qué tipo de partículas eléctricas encontramos? Claro que sí, ¿cierto? En el átomo encontramos electrones, protones y neutrones. Los protones y los neutrones están en el núcleo y ahí girando en las órbitas, ¿quiénes están? Están los electrones, ¿cierto? Entonces no te vayas a olvidar, ojo, los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo, ¿cierto? Y girando a su alrededor se encuentran los electrones, ¿de acuerdo? Si tú me preguntas por la carga elemental, la carga elemental tiene un valor. El valor es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga elemental. ¿Ya? Hablemos de ella. La carga eléctrica elemental. La carga eléctrica elemental vendría a ser E, ¿cierto? Ahí está. Esa es la carga eléctrica elemental, ¿de acuerdo? La carga eléctrica elemental tiene un valor. Es 1,6 por 10 a la negativo, 19 coulomb. Claro. Ahora, si yo te pregunto, un electrón, ¿cuánto vale su carga del electrón? Es la carga elemental, pero con negativo. ¿Y cuánto es la carga de un protón? Del protón, ¿sí? ¿Cuánto es la carga del protón? Sería positivo, positivo E. ¿Te das cuenta? O sea, en otras palabras, para el electrón sería negativo 1,6 por 10 a la negativo, 19 coulomb. Y para el protón sería positivo 1,6 por 10 a la negativo, 19 coulomb. ¿De acuerdo? La carga elemental, la carga más pequeña, cierto, encontrada hasta la actualidad, es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿de acuerdo? El electrón es negativo, la carga elemental. El protón es positivo, la carga elemental.
Y si tú me preguntas por el neutrón, un neutrón, simplemente el neutrón su carga es 0, ¿cierto? Ahí está. Entonces, eso es muy importante. Empecemos desde ahí entonces, reconociendo la carga que poseen estas partículas elementales, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces si nosotros queremos hablar de que si un cuerpo está cargado positivo o negativamente, entonces debemos de ver cuánta carga posee el cuerpo. En este caso, los cuerpos pueden ganar o perder carga eléctrica y esta carga eléctrica serían solamente electrones. ¿Por qué? Porque los electrones son los que están girando alrededor del núcleo, ¿cierto? Y por lo tanto ellos son los que pueden salir del átomo o entrar al átomo, ¿cierto? Por eso, cada vez que a ti te digan de que un cuerpo gana o pierde carga, estamos hablando de electrones, ¿de acuerdo? Porque los protones y los neutrones están en el núcleo y ellos simplemente no van a poder salir. Entonces, si hablamos del signo de la carga eléctrica, entonces planteamos lo siguiente. Si el cuerpo posee carga positiva, ¿qué significa? Si el cuerpo posee carga negativa, ¿qué significa? ¿Cierto? Si el cuerpo está cargado positivamente, significa que tiene más electrones que protones, ¿cierto? O sea, tiene defecto de electrones, ¿cierto? Si está cargado positivamente, tiene más protones que electrones, no te olvides. En este caso, tiene defecto de electrones, ¿sí? O sea, simplemente, o es lo mismo decir que le faltan electrones, ¿está bien o no? Y si está cargado negativamente, le sobran, o sea, tiene exceso de electrones. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, cada vez que a ti te digan de que el cuerpo está cargado positivo o negativamente, todo tiene que ver con electrones. ¿De acuerdo? Tiene exceso o simplemente le sobran o le faltan electrones. ¿Está bien? Le sobran o le faltan electrones. Nada más. ¿De acuerdo? Profesor, ¿yo puedo saber cuántos electrones le faltan o cuántos electrones le sobran al cuerpo? Sí, claro que sí, sí se puede. Aplicamos lo que es el principio de la cuantización. Principio de la cuantización de la carga eléctrica. Ahí está, mira, ¿sí? El principio de la cuantización de la carga eléctrica. Este principio nos indica de que si el cuerpo posee carga eléctrica, o sea, ya le falten o le sobren electrones, significa que le sobran o le faltan pero cantidades enteras. ¿Qué significa eso? Que estamos hablando de que al cuerpo le sobran o le faltan cantidades enteras. Por ejemplo, le sobran 100 electrones, le faltan 100 electrones, pero no podríamos decir le sobran 100.5 electrón. ¿Por qué? Porque no existe medio electrón, ¿entiendes? Entonces, siempre que le sobren o le faltan, vamos a hablar de cantidades enteras. Por eso el principio dice de que la carga que posee un cuerpo es múltiplo entero de la carga del electrón. Y ahí está la fórmula Ken, ¿cierto? Ahí está, mira. Donde Q vendría a ser la carga eléctrica del cuerpo, ¿sí? Ahí está. El E vendría a ser la carga elemental, sería 1,6 por 10 a la negativo, 19 coulomb, ¿sí? Está en valor absoluto, ¿sí? La carga del electrón, ahí está. Sería entonces, en valor absoluto, sería positivo, ¿sí o no? Y también el N vendría a ser el número de electrones por exceso o defecto. O sea, con esta fórmula yo puedo saber cuántos electrones le sobran o le faltan al cuerpo. Entonces, si tú la despejas aquí, N, ¿a qué va a ser igual? Es el valor absoluto de la carga, ¿sí? Sobre el valor absoluto de la carga del electrón. ¿Está bien o no? Esta fórmula, cada vez que te pregunten cuántos electrones sobran o faltan, divides la carga del cuerpo entre la carga del electrón. Y recuerda que el N es un número que pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Está bien o no? Ahora hablemos de lo que es el principio de la conservación de la carga eléctrica. ¿Está bien? Ahí está, entonces tenemos acá el principio de la conservación de la carga eléctrica.
¿Listo? Ahí está. Ok. No te olvides que existen leyes muy importantes, como por ejemplo la ley de la conservación de la energía, de donde surgen muchos principios, ¿no? En este caso, también tenemos acá el principio de la conservación de la carga eléctrica, que es muy parecido. Pero este principio que enuncia, de que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere o se transporta de un lugar a otro. Por ejemplo, supongamos que este cuerpo está cargado y este cuerpo está neutro. ¿Sí? ¿Yo le puedo pasar carga? Sí. Entonces, ¿qué hago? De repente lo froto, ¿cierto? En la frotación hay transmisión de carga, ¿sí o no? De tal manera de que el cuerpo le pasa un poquito de carga de acá. Pero en suma sigue siendo la misma. ¿Te das cuenta o no? Si imagínate que acá hayan 10 coulomb y acá haya 0. 10 y 0. ¿Cuánto suman? Suman 10, ¿cierto? Pero en la frotación de repente este termina con 8. El de acá tendrá 2. ¿Por qué? Porque 8 más 2 me da 10. O sea, tiene que seguir siendo lo mismo. Porque la carga obviamente no la vas a crear. La carga no la vas a destruir. Solamente la carga la vas a transportar. O sea, hagas lo que hagas al final, sumando tiene que ser lo mismo. Por eso decimos que en este principio, la sumatoria de las cargas al inicio debe ser igual a la sumatoria de las cargas al final. ¿Está bien? Ahí está, mira. Esto es lo que nosotros vamos a considerar para lo que es el principio de la conservación de la carga eléctrica. ¿Está bien o no? ¿Sí? Entonces no te vayas a olvidar. Profesor, los cuerpos conductores. ¿Qué es un cuerpo conductor? Los cuerpos conductores son aquellos, como su mismo nombre lo dice, dejan conducir la carga. ¿Está bien? Por ejemplo, ahí están los metales. Los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿sí o no? Profesor, si yo tengo una esfera de acero y está cargada, ¿dónde se encuentra la carga? La carga eléctrica la encontramos en la superficie. Recuerda que los cuerpos conductores en el interior no tienen carga. La carga eléctrica está en la superficie, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son conductores. A diferencia de los materiales que no son conductores, ¿cierto? O sea, los malos conductores. Entonces, ellos su carga la encuentran distribuida en todo el cuerpo. ¿Entiendes o no? Pero sin embargo, acá nosotros sabemos que en los cuerpos conductores la carga se encuentra en la superficie. Hablemos entonces de los cuerpos conductores. Cuerpos conductores. Siempre piensen, cuando digo cuerpos conductores, me estoy refiriendo básicamente como un buen ejemplo a los metales, ¿cierto? Imagínate que este sea un cuerpo, este es un conductor, por ejemplo, que sea un metal, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra la carga? La carga se encuentra en la superficie exterior, ¿sí? Recuerda eso, en la superficie externa, ahí se encuentra la carga. Pero la carga se acumula siempre en las zonas donde hay más, terminan en punta, ¿cierto? Las zonas más puntiagudas. Ahí, ¿cierto? Ahí se concentra la mayor cantidad de carga, ¿de acuerdo? Entonces no te vayas a olvidar. En los cuerpos conductores, la carga se encuentra en la superficie exterior y se concentra más en las zonas puntiagudas, ¿ok? Profesor, siempre he escuchado yo hablar de la esfera conductora. Claro. Si nosotros hablamos de la esfera conductora, ¿ok? Ahí está, la esfera conductora. Por ser un cuerpo regular, ¿listo? ¿Dónde se encuentra la carga? Claro, la carga va a estar uniformemente distribuida. Acá no encuentra zonas puntiagudas, pues sí o no. Aquí la carga está uniformemente distribuida, ¿cierto? Profesor, ¿y tenemos casos aquí? Sí, hay algunos casos de transferencia del calor. Y aplicando el principio de la conservación de la carga, mira lo que ocurre, ¿ok? Tenemos casos con respecto a la esfera conductora. Fíjate, el primer caso que nosotros analizamos es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo una esfera? Dos esferas. ¿Qué pasa si tengo dos esferas del mismo tamaño? O sea, del mismo radio, ¿cierto? Esta esfera tiene carga 1 y esta esfera tiene carga 2. ¿Qué pasa si las pongo en contacto? ¿Qué pasa si estas esferas se ponen en contacto?
y luego se separan. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir si nosotros ponemos a las esferas en contacto y luego las separamos? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Claro, simplemente, ojo, simplemente la carga va a ser la misma. O sea que si esta tiene carga Q, la de acá también va a tener carga Q. ¿De acuerdo? Entonces acá hay algo importante. Así están al inicio. ¿Sí? Carga 1, carga 2 son del mismo tamaño, ¿cierto? Y cuando se juntan, cuando estas dos esferas se juntan, ¿ok? Y luego las separas, automáticamente la carga va a ser la misma, puesto que el radio también es el mismo. Si nosotros utilizamos el principio de la conservación, ¿qué digo? Que la suma de cargas al inicio debe ser igual a la suma de cargas al final. Es decir, por lo tanto, aquí debe ser que la carga 2Q, o sea, Q más Q, debe ser igual a ¿quién? A Q1 más Q2. Entonces, si yo despejo, ¿cuánto quedaría Q? Te quedaría carga 1 más la carga 2 sobre 2. Esto, obviamente, sería lo que yo tengo que aprender, ¿ok? Así, mira, así de fácil. Supongamos que esta tenga 10 y esta tenga 2. ¿Cuánto tiene cada una de ellas después del contacto? 10 coulomb, 2 coulomb. Entonces, en mi mente sería 10 más 2 sería 12, entre 2, 6. Sería 6, 6. ¿Te diste cuenta? ¿Sí? Entonces, ahí está. Por ejemplo, que esta sea 10 y la de acá sea menos 4. Sería 10 menos 4 sería 6. Sobre 2, 3. 3, 3. ¿Entiendes o no? 10 menos 4 suman 6. Acá sería 3, 3, también suman 6, ¿cierto? Recuerda que acá el signo de la carga sí se considera, ¿ok? Sí se considera el signo de la carga. Ahora tenemos el segundo caso. Vamos a analizar el segundo caso, también referido a lo que es la esfera conductora, ¿cierto? En nuestro caso, supongamos que tenemos una esfera chiquita y una esfera más grandecita, ¿cierto? Ahí está. Esta tiene radio R y esta tiene radio R mayúscula, ¿sí? Esta tiene carga 1 y esta tiene carga 2. ¿Qué sucede si estas dos esferas se juntan? ¿Qué es lo que va a suceder? Si estas dos se juntan, ¿no? Ahí está. Y luego se separan. Fíjate. Esta tiene radio R, radio R, radio R, radio R, ¿cierto? ¿Qué ocurre acá? Esta carga es una carga 1' y esta sería una carga 2'. O sea, carga final 1, carga final 2, ¿cierto? Profesor, pero ya pues está fácil. Estas son las semisumas, son igual que el caso anterior. No, esta ya tiene radio diferente, ¿sí? Y por lo tanto tiene que ver acá mucho lo que tiene concerniente al valor de la carga. Ya no va a ser la misma. Profesor, entonces, ¿qué se va a cumplir en este caso? Recuerda, se va a cumplir que la carga final sobre el radio al cuadrado es igual a ¿quién? A la carga final sobre el radio al cuadrado. ¿Listo? Esto es lo que se va a cumplir en el caso de las esferas que tienen diferente radio cuando se ponen en contacto. Con esta ecuación y con la ley de la conservación de la carga, nosotros podemos calcular cuánto vale cada una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides. También tenemos acá el tercer caso. También tenemos aquí el tercer caso, ¿sí? Donde las esferas también son de diferente tamaño. ¿Sí? Las esferas son de diferente tamaño, pero ahora se van a conectar, pero a través de un cable conductor. ¿Sí? Se van a conectar a través de un cable conductor. Ahí está, fíjate. Esta tiene radio R, ¿no? Acá sería radio R, radio R, radio R, radio R. ¿Está bien? Ahí está. Muy bien, jóvenes. Si esta esfera tenía carga 1 y esta tenía carga 2, pero estas dos esferas se conectan a través de un cable. Después de que el cable se retira, me doy cuenta de que esta tiene carga 1' y esta tiene carga 2', ¿cierto? ¿Qué es lo que se va a cumplir? Se va a cumplir que la carga 1' sobre el radio debe ser igual a ¿quién? A la carga 2' sobre el radio. ¿Está bien? Y esto es, ojo, lo que se cumple en el caso de que las esferas se conecten a través de un cable. Entonces, ¿hay transferencia de carga? Sí. Cuando están en contacto, se cumple esto. Y cuando se unen por un cable, se cumple lo de acá. ¿De acuerdo? Ok.
Ahora hablemos de lo que son las leyes de la electrostática, ¿de acuerdo? Hablemos de lo que son las leyes de la electrostática. ¿Sí? Ahí está. La ley de la electrostática son dos, muchachos. La primera, que sería la ley cualitativa, enunciada por Benjamin Franklin. ¿Sí? Por Benjamin Franklin. Este señor, ¿cierto?, se percató de que cuando los cuerpos que poseen carga eléctrica se atraen y se rechazan, ¿cierto? Por convención a nivel mundial, ¿cierto?, se aceptó lo que este señor planteó, de tal manera de que dijo que cuando los cuerpos poseen carga del mismo signo, se van a rechazar y de signos diferentes se van a atraer. Por ejemplo, que sea positivo, positivo. ¿Qué ocurre? Claro, positivo, positivo, se van a rechazar, ¿cierto? Ahí está, se rechazan. ¿Ok? Ahí está. Y si fuese negativo, negativo, igualito, también se rechazan, ¿cierto? Va a haber una repulsión. ¿Ok? Ahí está. Y si fuese positivo y negativo, ¿qué ocurre? Positivo, negativo. Aquí va a haber una fuerza de atracción. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? Entonces, este señor se dio cuenta del fenómeno. Pero en la segunda ley, ¿cierto?, en la ley cuantitativa, ¿ok?, esta enunciada por Charles Coulomb, o simplemente llamada ley de Coulomb. Este señor nos permitió calcular la fuerza con la cual se atrae o se rechazan los cuerpos que poseen carga. Por ejemplo, si yo tengo acá dos cuerpos, este tiene carga 1 y este tiene carga 2. Si estos cuerpos están separados a una cierta distancia, ¿ok?, se pueden atraer o se pueden rechazar. Esa fuerza con la cual se atraen o se rechazan, la fuerza eléctrica, va a ser igual ¿a quién? A la constante eléctrica por el producto de las cargas en valor absoluto sobre la distancia al cuadrado. ¿Está bien o no? Esta es una fórmula muy conocida, ¿ok? Es una fórmula muy conocida para calcular la fuerza eléctrica, ¿sí o no? ¿Qué estableció entonces Charles Coulomb? Estableció que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿cierto? Y con eso, ojo, nosotros podemos saber con la fuerza con la cual interactúan, o sea, la fuerza con la cual se atraen o la fuerza con la cual se rechazan. Y no te olvides que esta constante eléctrica tiene un valor. La constante eléctrica vale 9 por 10 a la 9, dividido entre E sub R, ¿cierto? Ahí está, mira. Y la unidad es Newton, metro cuadrado, sobre Coulomb al cuadrado. ¿Está bien? Ahí está. Profesor, yo pensé que era 9 por 10 a la 9. Sí, pero tú lo vas a dividir entre este valor E sub R, ¿ok? Vamos a colocarlo ahí acá. ¿Sí? E sub R, dependiendo del medio. Si estamos en el aire o vacío, estamos bacán, porque en el aire o vacío este valor vale 1. Imagínate que las cargas eléctricas están en otro medio. Por ejemplo, en agua, en aceite, en petróleo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces el medio es diferente, por lo tanto, esta constante obviamente depende del medio, ¿cierto? El problema siempre te lo va a indicar, ¿de acuerdo? En este caso entonces colocamos aquí, el E sub R depende del medio. ¿Y cómo se llama? Se llama permitividad eléctrica, ¿sí? Si estamos en el aire o vacío, no te olvides, esa permitividad eléctrica, ¿cuánto vale? Vale 1. Por eso, como mayormente nosotros trabajamos en el aire vacío, entonces esto aparece como 9 por 10 a la 9, porque esto vale 1. ¿Entiendes o no? ¿Sí? Pero si el problema me está hablando de otro medio, lo divido entre esa constante o permitividad eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides. Ahora sí, también no te olvides que las cargas, en este caso Q1 y Q2, ¿qué representan? Son las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas, ahí está, que tienen que estar en Coulomb, ¿sí? Tiene que estar en Coulomb. Esa es la unidad de la carga eléctrica. Y también D, que vendría a ser ¿qué cosa? La distancia, ¿cierto? La distancia, la separación entre las cargas. Y esa distancia tiene que estar en metros. Todo en el sistema internacional.
Profesor, pero yo veo mucho que utilizan el microcoulomb, pero el micro es un prefijo y el micro vale 10 a la menos 6. Si me dicen nanocoulomb, el nano también es un prefijo que sería 10 a la menos 9, ¿cierto? Entonces eso por acá lo podemos agregar, nota, ¿cierto? No te vayas a olvidar, es importante. Aquí, el más usado, un microcoulomb, ¿cuánto vale? 10 a la negativo 6 coulombs, ¿cierto? Ok, y no te olvides también que un metro vale 10 a la negativo 10 a la positivo 2, ¿cierto? Centímetros, ¿listo? Entonces no hay que olvidar esto, jóvenes. O también en forma práctica lo podemos trabajar así. Ojo, lo podemos trabajar así, como a veces nos dan en centímetros, entonces sería de la siguiente manera. Un centímetro es igual a 10 a la negativo 2 metros, ¿está bien o no? Para pasarlo de centímetros a metros, lo multiplicamos por 10 a la negativo 2. Y así entonces tenemos que aprender esos valores, ¿ya? Muy bien, ahora nosotros nos preguntamos por qué las cargas eléctricas se atraen o se rechazan, ¿cierto? O algunos de repente dicen, ya, porque una es positiva, la otra es positiva, o negativo, negativo, o positivo, negativo, ¿no? No. Esa es la atribución, esa fue la conclusión en la primera ley de la electrostática, ¿cierto? Enunciada por Benjamin Franklin, ¿cierto? Pero ahora vienen muchas teorías con respecto al por qué obviamente se atraen o se rechazan. Y ojo, el por qué radica en el campo eléctrico, ¿sí o no? Claro que sí. Campo eléctrico. Ahí está. Claro, ¿no? Esa es la teoría más aceptada que planteó Michel Faraday, ¿cierto? Con respecto a lo que es la teoría de los campos eléctricos. Mira bien, si yo suelto este plumón, ¿qué pasaría? Este plumón va a caer. ¿Por qué? Porque hay un campo de gravedad, ¿cierto? Si yo tengo partículas de hierro y las acerco a un imán, el imán las va a atraer. ¿Por qué? Porque hay un campo magnético. Entonces, mientras que hay un campo, ¿cierto? Sea campo eléctrico, campo magnético, campo gravitatorio, campo electromagnético, entonces va a haber interacción. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si no hubiese gravedad? Gravedad cero. Si suelto el plumón, ¿qué pasa? ¿Se queda ahí? No cae. ¿Por qué? Porque simplemente no puede interactuar con la Tierra. ¿Por qué? Porque no hay gravedad. Pero si hay gravedad, ¡pum!, cae, ¿sí o no? ¿Entiendes? Entonces, el por qué las partículas eléctricas se atraen o se rechazan radica aquí, en el campo eléctrico, ¿sí o no? Bueno, vamos a definirlo. El campo eléctrico, creo que todos entendemos por campo, ¿cierto? El campo es una región del espacio, ¿no? Es una región del espacio que rodea a la carga, eléctrica, ¿cierto? Ahí está. O sea, toda carga eléctrica a su alrededor posee un campo eléctrico, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Claro que sí. Entonces, debido a ese campo eléctrico, las partículas interactúan, ¿ok? Por convención, a nivel mundial. Cuando digo por convención, se refiere que hay un conjunto de científicos que han llegado a esa conclusión y lo aceptan y lo adoptan a partir de ese momento como ya es una norma que todo tiene que estar en base a esa aceptación. Dijeron, si la carga es positiva, el campo eléctrico que se va a representar de aquí en adelante por estas flechitas, ¿sí? Por estas flechitas, ¿ok? Llamada línea de fuerza. Si la carga es positiva, las flechitas van a salir. Si la carga es positiva, la línea de fuerza sale. ¿Ok? Ahí está. Y si la carga es negativa, las flechitas van a entrar. ¿Cierto? Ahí está. ¿Sí? ¿Te diste cuenta? Si la carga es positiva, sale. Y si la carga es negativa, entran. ¿Cierto? Estas flechas que tú ves aquí se van a llamar de aquí en adelante líneas de fuerza. Líneas de fuerza. ¿Está bien o no? ¿Sí? Así se van a llamar. Y esas líneas de fuerza fueron ideadas por un señor llamado Michael Faraday. ¿Sí? Ahí está. Ok. Jóvenes, ¿qué pasa cuando nosotros colocamos una carga positiva con una negativa? ¿No? ¿Qué pasa si colocamos una carga positiva con una carga negativa? ¿Qué va a ocurrir? Claro, efectivamente, la línea de fuerza de la positiva se van a la negativa y sería así, mira. ¿Sí? Debería ser de esta manera. ¿Entiendes?
Y así se genera la atracción. La línea de fuerza que salen de la positiva se van a la negativa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si nosotros colocamos una carga positiva con una positiva? Claro que sí. Entonces los campos deberían ser así. Los campos se rechazan. Los campos son de este tipo. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Positivo, positivo, hay rechazo. Por ejemplo, tú que has jugado con imanes, los imanes cuando los acercas se atraen, ¡pum! Pero si los volteas, ya se rechazan, ¿has visto o no? Entonces los campos estarían así, atractivos y repulsivos. Lo mismo si colocamos una carga negativa con una carga negativa, igualito, ¿cierto? Los campos deberían ser así. Pero en este caso, entrando, ¿sí? En este caso, entrando. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. ¿Te diste cuenta? ¿Sí? Es por eso que los campos, en este caso, se rechazan y acá se están atrayendo. Eso es lo que sucede, el por qué, ¿no? El por qué ocurre esta interacción. Ahora hablemos de la intensidad del campo eléctrico, ¿de acuerdo? Hablemos de la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico nosotros la vamos a reconocer de aquí en adelante con la letra E y una flechita. Recordando que la intensidad del campo eléctrico es una magnitud vectorial, ¿sí? Es un vector, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene módulo, tiene dirección y tiene sentido. ¿Listo? Mira, supongamos que esta es la carga positiva. Esta es la carga más Q. Claro, si es una carga más Q, yo me imagino, ¿no? Flecha, 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 saliendo la flecha, ¿sí o no? ¿Sí? De la positiva van a salir. Entonces, si a mí me piden calcular en un punto, por ejemplo, aquí, como yo sé que, obviamente, como yo sé que la carga es positiva y yo sé que el campo eléctrico es saliente, entonces en este punto el campo debería ser así, ¿no? Así debería ser la intensidad del campo eléctrico generado por esta carga a una cierta distancia. ¿Entiendes o no? Y si fuese negativa, si fuese una carga negativa, ¿qué va a ocurrir? Claro, a una cierta distancia el campo eléctrico sería así. ¿De acuerdo? El campo eléctrico sería así. ¿Ya? A una cierta distancia el campo sería así. Si es positivo, sale. Si es negativo, entra, ¿cierto? Claro, recuerda, por ejemplo, si yo soy una carga eléctrica, a una cierta distancia estoy generando un campo. Imagínate, yo soy una carga positiva y por ahí viene un electrón, se acerca a mí y lo que no sabe qué es lo que le va a pasar. ¿Cierto? El electrón viene y como mi campo eléctrico está rodeándome, viene y ¡pum! Lo jala, ¿sí o no? Entonces lo va a traer. Positivo o negativo lo va a traer. ¿Entiendes o no? Entonces es lo que va a ocurrir, ¿ok? La acción que ejerce una carga sobre una carga que se aproxima, de acuerdo a una carga Q, automáticamente sería esa. Mayormente trabajamos con la carga de prueba y la carga de prueba es positiva, ¿sí o no? Por eso decimos, si hay una carga de prueba positiva cerca de la carga Q fuente, esta es la carga fuente, la va a rechazar. Y si esta es una carga de prueba positiva y se acerca a la carga fuente que es negativa, lo va a atraer, ¿cierto? La pregunta sería, ¿cuánto es el valor? ¿Cuánto es el valor de la intensidad del campo eléctrico? Entonces, déjame decirte que esa intensidad del campo eléctrico vendría a ser, por definición, la fuerza eléctrica por unidad de carga, ¿sí o no? De aquí nosotros deducimos, de aquí se deduce, ojo, que la intensidad del campo eléctrico, ¿ok? ¿Va a ser igual a quién? Va a ser igual a la constante eléctrica por la carga sobre la distancia al cuadrado. ¿Listo? Y esto lo estamos trabajando en módulo. Claro, cuando lo trabajas en módulo, la carga, por más que sea negativa, le vamos a poner valor absoluto y se hace positivo, ¿sí o no? Entonces, esta va a ser la formulita que tú vas a utilizar para calcular la intensidad del campo eléctrico a una cierta distancia. La constante eléctrica, que tú ya sabes cuánto vale, la carga eléctrica, su módulo, la carga fuente, no la carga de prueba, sobre la distancia al cuadrado. La carga tiene que estar en coulomb y la distancia tiene que estar en metros, no te olvides. En el sistema internacional, en el SI, no te olvides, por acá arribita, en el sistema internacional, la intensidad del campo eléctrico va a estar en newton sobre coulomb. Esa va a ser la unidad en el sistema internacional
para la intensidad del campo eléctrico. ¿De acuerdo? También déjame decirte aquí algo importante, ¿no? Algo importante acá con respecto a lo que es la intensidad del campo eléctrico. Si tú te das cuenta, pues si es una carga, pues el campo eléctrico va a salir, ¿cierto? Y si es una carga negativa va a entrar. Pero si nosotros, imagínate, adelantándonos lo que vamos a ver más adelante, imagínate que nos encontramos entre la placa de un condensador. Entre la placa positiva y la placa negativa de un condensador, también hay un campo eléctrico, ¿sí o no? Pero es un campo eléctrico homogéneo, uniforme, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Hablemos del campo eléctrico uniforme. ¿Ya? Campo eléctrico uniforme. ¿Listo? Ahí está. Recordemos que el campo eléctrico uniforme se caracteriza ¿por qué? Porque sus líneas de fuerza son paralelas, ¿cierto? ¿Ya? Ahí está. Aquí encontramos líneas de fuerza paralelas. Las flechitas son paralelas. ¿Está bien o no? ¿Ok? Aquí está. Campo eléctrico uniforme. Profesor, o sea que si es uniforme, ¿qué significa? Significa que en cualquier punto el campo tiene el mismo valor. ¿Ok? O sea que en este caso el campo en A debe ser igual al campo en B y esto debe ser igual al campo en C. ¿Cierto? Pero si nosotros hablamos de voltios, hablamos de potencial eléctrico, ¿dónde es mayor el potencial eléctrico? Simplemente en el punto A. Y acá, si hablamos de potencial, sería el potencial, el que se mide en voltios, es mayor en A, luego le sigue B y luego le sigue C. ¿Entiendes? Profesor, o sea que si el punto C se va hasta el infinito, ¿cuánto vale el potencial en el infinito? Simplemente cero, ¿cierto? En un lugar muy lejano, ¿ok? El potencial simplemente es cero. ¿Entiendes o no? ¿Sí? Entonces, si acá hay 100 voltios, de repente por acá hay 20, por acá hay 5 y así. ¿Entiendes o no? Va disminuyendo a medida que se aleja del punto, ¿cierto? ¿Ok? Mientras más distante, obviamente el potencial tiende a cero. Jóvenes, ¿y qué pasaría si nosotros colocamos una carga positiva? ¿Qué va a pasar si colocamos una carga positiva dentro de este campo? ¿Qué pasa si colocamos una carga negativa dentro de este campo? ¿Tú crees que si una carga positiva entra dentro del campo, el campo no le hace nada? Sí. Si la carga positiva entra a este campo eléctrico, automáticamente el campo, ¿qué le hace? Si es positiva, la va a jalar. La va a jalar a su favor, le va a aplicar una fuerza eléctrica, ¿cierto? Ahí está. Y si la carga es negativa, ¿qué va a ocurrir? El campo eléctrico la va a rechazar y la va a mandar para el otro lado, ¿cierto? Así sería esto, ¿ya? Ahí está. Profesor, ¿y cuál es la fórmula que voy a utilizar yo para calcular la fuerza eléctrica? Fácil. La fuerza eléctrica tú la vas a calcular con la formulita que dice Q por E. ¿Listo? Q por E. Ahí está, mira. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular la fuerza eléctrica. ¿Está bien? Ahora hablemos de lo que es el potencial eléctrico. Esto es importante, ya para ir cerrando con la teoría. Potencial eléctrico. El potencial eléctrico que se representa con la letra V. Este es una magnitud escalar. Recuerda, cuando se trate de una magnitud escalar, se va a considerar el signo de la carga. ¿Ok? ¿Qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico vendría a ser el trabajo que desarrolla una partícula para venir desde muy lejos, o sea, desde el infinito hasta un punto cercano a una carga. O sea, mejor dicho, ¿cuánto es el trabajo que cuesta acercarse a una carga? ¿Entiendes o no? ¿Sí? Claro que sí. Entonces, el mismo nombre lo dice, ¿no? El potencial, la capacidad que tiene una partícula para acercarse a una carga fuente. ¿Ok? En este caso, por eso decimos, si esta es la carga fuente, a ver, imagínate, esta es la carga fuente, que puede ser positiva o puede ser negativa. Esta es la carga Q sub 0, esta es la carga Q sub 0, que la voy a traer desde el infinito. La voy a traer desde el infinito, ¿ok? La voy a traer y la voy a acercar hasta acá. Esta carga la voy a traer, ¿cierto? Hasta aquí. Este es el punto P, el punto deseado, ¿cierto? Este punto que se encuentra a una cierta distancia, ¿ok? Entonces, si yo quiero transportar esta carga, yo quiero traer la carga Q sub 0 desde el infinito hasta un punto P, ¿cierto? Según la definición, ¿qué decimos?
Decimos que el potencial en el punto P vendría a ser el trabajo que cuesta traer la carga desde el infinito hasta el punto P por unidad de carga. ¿Viste o no? Esa es la fórmula para calcular el potencial en un punto. El trabajo que cuesta transportar esta carga desde el infinito hasta un punto P, un punto deseado, o un punto cerca de la carga, ¿cierto? Entonces sería trabajo desde el infinito hasta el punto P sobre la carga que transporto, ¿cierto? También esto podría quedar así, mira. Si nosotros lo trabajamos, va a quedar así. ¿Ok? Esta es la fórmula que de repente muchos conocen. Esta es por definición, ¿ok? Y esta es la fórmula que nosotros utilizamos para desarrollar nuestros problemas. ¿Ok? ¿Listo? Es la constante eléctrica por la carga con todo signo. Puede ser positivo o negativo, acá no hay valor absoluto, sobre la distancia. En el sistema internacional, el potencial eléctrico lo vamos a medir en voltios, ¿sí? Lo vamos a medir en voltios, ¿ya? Ahí está. Obviamente en voltio, y la unidad simplemente se representa así, ¿ok? Ahí está, mira. Ya chicos, entonces no hay que olvidar, por favor, esta es la fórmula para calcular el potencial eléctrico. Muy bien, ahora vamos a ver la forma de cómo calcular el trabajo que cuesta transportar una carga de un punto a otro punto del campo eléctrico. Mira bien, ¿eh? Ya, ahí está. Este es el trabajo para transportar una carga eléctrica, ¿de acuerdo? Imagínate que el campo eléctrico sea ese, ¿sí? Acá está. Imagínate que el campo eléctrico sea así. No siempre va a ser uniforme, no siempre va a ser homogéneo. Si yo quiero llevar una partícula desde A hasta B, ¿sí? Yo quiero llevar una partícula desde A hasta B, ¿ok? Mira bien. Si tú me preguntas por el trabajo que desarrolla el campo eléctrico, ¿sí? El trabajo que desarrolla el campo eléctrico simplemente será la carga que transporto, o sea, la carga Q sub 0, ¿ok? La carga Q sub 0 multiplicado por el potencial A menos el potencial B. ¿Ya? Sí, así de fácil, mira. Esta fórmula me permite a mí calcular ¿qué cosa? Calcular el trabajo que desarrolla el campo para llevar la partícula desde A hasta B, ¿sí o no? ¿Ok? Desde A hasta B, ¿ok? Muy bien. Sería la carga que transporto con todo y signo, puede ser positiva o negativa, multiplicado por la diferencia de potenciales, ¿sí o no? Pero si tú quieres saber cuánto es el trabajo para llevar la carga desde A hasta B desarrollado por un agente externo, simplemente sería la carga por el potencial de B menos el potencial de A, ¿cierto? Ahí está, mira. El campo eléctrico obviamente va a llevar la carga de un lugar a otro, pero si en lugar del campo eléctrico lo hace un agente externo, simplemente sería por la carga por la diferencia de potenciales. ¿Está bien? Mira, hablemos también de lo que son las superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales. Creo que todos entendemos cuando yo digo equipotencial. Equi significa igual, igual potencial. Imagínate. ¿Sí? Aquí está. Esta es la carga Q. Esa carga Q puede ser positiva o negativa. Supongamos que sea positiva. ¿Ya? Si es positiva, tú sabes que esta carga de acá, que es positiva, a su alrededor genera ¿qué cosa? Un campo. Pero también hay una superficie llamada superficies equipotenciales. ¿Cómo así? Por ejemplo, supongamos que en este punto A, aquí hay 100 voltios. Esta carga está generando un potencial de 100 voltios. En B, ¿cuánto habría? También serían 100 voltios. En C, ¿cuánto hay? 100 voltios. O sea, a la redonda sería el mismo potencial, ¿cierto? Ahí está, mira. En D, en E, ¿no? El potencial sería el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso decimos que esta vendría a ser una superficie equipotencial. Ahí está. Listo. Las superficies equipotenciales tienen forma esférica y están rodeando la carga, ¿sí o no? Por ejemplo, si yo digo, yo soy la carga eléctrica, a 3 metros genero 100 voltios. A 3 metros, ¿ah? O sea que para acá, a 3 metros genero 100 voltios.
A 3 metros por acá genero 100 voltios. A 3 metros por acá, 100 voltios. A 3 metros por acá arriba, 100 voltios. A la redonda, alrededor mío, a 3 metros serán 100 voltios. ¿Me dejo entender o no? ¿Sí? Imagínate yo generando una esfera a mi alrededor que sea 100 voltios. ¿Me dejo entender o no? Entonces, en ese caso sería una superficie equipotencial, ¿ok? Entonces acá colocamos, esto vendría a ser la superficie equipotencial, ¿ya? Profesor, ¿y si dibujo la línea de fuerza? Ah, normal. Si gusta dibujamos la línea de fuerza. Mira bien, si yo dibujo la línea de fuerza, ¿ok? Si yo dibujo la línea de fuerza, debe estar así, ¿o no? Ahí está. Por acá está la línea de fuerza, así, ¿no? Muy bien. Esa línea de fuerza es un hecho de que van a formar ¿qué ángulo? Forman un ángulo de 90 grados, no te olvides. Las superficies equipotenciales forman un ángulo de 90 grados con la línea de fuerza, o sea, con las flechas. Siempre, ¿ok? Ok, no te olvides. La línea de fuerza, ¿ok? Genera un ángulo, en este caso un ángulo de 90 grados con las superficies equipotenciales. Profesor, muy bien, ya lo entendí entonces. En A, en B, en C, en D, en E, ¿los potenciales son los mismos? Sí. Profesor, y si me preguntan por el punto P, que está acá, ¿dónde es mayor el potencial? ¿En A o en P? En el punto P, ¿cierto? El potencial en el punto P es mayor que el potencial en el punto A, ¿cierto? Recuerda bien, mientras más cerca estés a la carga, mayor será el potencial eléctrico, ¿ok? Listo. Profesor, ¿y si yo quiero transportar una carga desde A hasta B, o sea, de un punto a otro punto de la misma superficie, cuánto trabajo desarrollo? Simplemente el trabajo va a ser 0. Si tú quieres llevar una carga desde A hasta B, simplemente el trabajo vale 0. ¿Por qué? Mira la fórmula. Tú sabes que en A y en B son iguales los potenciales o no. Y si son iguales, ¿qué va a pasar? Al momento que se restan, simplemente me daría 0. Por eso la teoría dice, si tú quieres transportar una carga de un punto a otro punto de la misma superficie, simplemente el trabajo va a ser 0. ¿Está bien o no? Ok, no te vayas a olvidar. Y eso es muy importante concerniente a lo que es el trabajo para transportar una carga referido a los potenciales eléctricos. ¿Ok? Ahora hablemos de lo que es la energía potencial eléctrica. ¿Ok? Y para ya con esto cerramos. La energía... Ok, fíjate bien. Para que haya energía potencial, o sea, para que haya energía de interacción, se necesita dos cargas, ¿ok? Por ejemplo, es como que esta carga eléctrica, ¿cierto? Quiere interactuar con otra carga. Entonces, pues, ¿dónde está esa carga? Ah, no hay carga, entonces no hace nada, no interactúa, pues. O sea, necesita de otra carga para que haya interacción, ¿ok? Es como una persona, ¿no? Una persona se quiere enamorar de alguien, pues tiene que existir ese alguien, ¿entiendes o no? Porque si la persona está sola, ¿con quién va a interactuar? Con nadie, ¿cierto? Entonces, en ese caso, no puede tampoco enamorarse de sí mismo, obviamente, ¿no? Una partícula no puede interactuar con ella misma, ¿me dejo entender o no? Entonces, en ese caso, necesitamos de dos cargas como mínimo. Si yo, por ejemplo, acá tengo una carga 1 y tengo una carga 2, separadas a una cierta distancia. ¿Hay interacción? Sí. Estas se pueden atraer o se pueden rechazar. Muy bien, si yo quiero saber cuánto vale la energía con la cual están interactuando, aplico mi fórmula que dice constante eléctrica por el producto de las cargas sobre la distancia. Se parece a la ley de Coulomb, pero no es. Aquí las cargas se le coloca el signo, acá no hay valor absoluto. ¿De acuerdo? Y acá es distancia, no distancia cuadrado. ¿Listo? En el sistema internacional, no te olvides que la energía nosotros la medimos en joules. La energía tiene que estar en joules. Profesor, ¿y si hay más de dos cargas? Ah, bacán. Si hubiesen tres cargas, esto es para dos cargas solamente, ¿ya? Y si hubiesen tres, para tres cargas eléctricas. Por ejemplo, que sea así. Que esté por acá la carga 1, por acá que esté la carga 2 y por acá una carga 3, ¿cierto? ¿Cuántas interacciones van a haber? Claro, si yo quiero sacar la energía total,
¿Me doy cuenta que la 1 con la 2 interactúan? Sí, o sea que ahí va a haber una energía. Más, la 1 con la 3 interaccionan también, ahí hay una energía. Más, la energía, la carga 2 con la carga 3 interaccionan, sí, ahí hay otra energía. ¿Te das cuenta? No. Entonces todas tienen que interactuar, o sea, mientras más cargas eléctricas hayan, más interacciones van a haber y por lo tanto más energías van a haber, ¿cierto? Si son dos, no hay ningún problema, ¿no? En este caso tendría que aplicar esta fórmula 3 veces para poder sacar la energía. Y recuerda que la energía es una magnitud escalar, por lo tanto no tiene dirección y no tiene sentido y por lo tanto solamente se calculan con todo y signo y simplemente las sumas y así obtienes la energía total, ¿de acuerdo? Bueno, luego de haber visto ya la teoría, jóvenes, ahora sí vamos a empezar con el desarrollo de los ejercicios.